La Santa Cruz de Mompox, de mediados del siglo XVIII, era ya una villa en la que se respiraba libertad. No en vano, fue la primera ciudad que declara independencia de España en 1810. Pero Mompox es también la cuna de un producto casi legendario, el oro momposino. Santa Cruz de Mompox fue fundado por Alonso de Heredia en el año de 1537. Mompox, desde el momento de su fundación, lo colocaron acá prácticamente como un sitio estratégico. Bueno, hacer un punto de navegación, el punto más importante de navegación, llega ahí toda la influencia comercial, económica y cultural de Europa. Y ahí es donde se gesta también una élite criolla que va a determinar decisiones políticas, culturales y administrativas del país. Fue el centro del comercio. Se considera que fue la tercera ciudad en la Nueva Granada en importancia. La primera, naturalmente, Santa Fe, Cartagena, y después seguía Mompox. Hay mucho poeta, mucho intelectual ahí que se vuelve político a nivel nacional. Sucusú, sucusa, cusurunguita, cusurunga. El negro canta y se va. Mompox ha dado tantos intelectuales en distintos géneros como la poesía, la literatura, el cuento, la novela. En la poesía negra era el boga Candelario Beso. En la poesía moderna, Pedro Salcedo del Villar alumbró la noche. Estando en el bachillerato, empecé a conocer la poesía negra y su máximo exponente, Candelario Beso, momposino. Descubrir a Beso pues me permitió irme como enamorando del género de la poesía. En los escasos 35 años que tuvo de vida, fue militar, ingeniero, educador, periodista, político, diplomático y poeta. Sobre todo, poeta. Y es que el ambiente educativo de la villa de Mompox parece haberle sido favorable y permitido acercarse a las letras. Fue nostálgico, inspirado en la vida de los bogas, ya desplazados por la navegación a vapor. Su obra más relevante, Cantos Populares de mi Tierra, incluye la famosa composición Canción del Boga Ausente. Qué triste que está la noche qué triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. Él atravesaba el río y andaba como niño explorando toda la naturaleza que brindaba. Y todos esos elementos del medio le sirvieron a él para recrear sus poemas. Persistencia fue lo que tuvo Candelario Beso para educarse. Cuando en 1863 el Colegio Pinillos de Mompox fue cerrado por la Guerra Civil de ese año, fue educado por el profesor Pedro Salcedo del Villar, quien lo instruyó en gramática y sus primeras palabras en francés. Luego se trasladó a Bogotá, al colegio militar que había fundado el general Tomás Cipriano de Mosquera, pero también lo cerraron. Así que terminó en 1867, en la recién fundada Universidad Nacional. Y entre uno y otro extremo de esta travesía, dejó para nosotros el inmortal poema Sottovoce. El negro no tenía sino una especie de calificativo despectivo, lo discriminaban, lo apartaban mucho. Por eso Candelario Beso se va de Mompox. Suben los champanes por el río Magdalena hasta Honda y ahí pues se entra a las sabanas de Bogotá. Bogotá, al ser la capital y al ser también el centro de poder, de configuración política y administrativa del país, también se vuelve el centro de producción literaria e intelectual del país. La actividad más importante a nivel cultural en la Bogotá del siglo XIX son las reuniones en los salones, son las tertulias literarias, que es donde los políticos, que son poetas e intelectuales, se reunían no solamente a recitar poesía u obras de influencia parnasiana y francesa, sino que también se sentaban a dar rumbo a las direcciones políticas y organizativas del país. Él ve la necesidad de que, estando acá, es la única forma donde él puede publicar su obra. La vida de Candelario Beso muestra siempre la necesidad económica,
llegó a Bogotá como becario. Cambió de colegios tanto como de facultades en la Universidad Nacional y vivió un poco aquí, un poco allá. Fue maestro de escuela en Sucre, hizo parte del batallón de cazadores en la guerra de 1876 y fue también tesorero municipal en Magangué, intérprete nacional en Panamá y cónsul en Francia. A 3 años de regir la Constitución de 1863, la más liberal de todas las que se promulgaron durante el siglo XIX, el país despuntaba un ambiente de apertura social y cultural que se respiraba a pesar de la convulsionada política nacional. Había una élite literaria. A ella se debía el periódico El Rocío, dedicado al bello sexo y a la juventud. Allí publicó Obeso antes de ser nombrado cónsul en Tours, Francia. Candelario Obeso ha sido quizás el cónsul más pobre que ha tenido el país. A desempeñar el cargo llegó sin dinero y con un pasaje de tercera clase. Yo creo que Candelario Obeso desde siempre tuvo un conflicto desde lo racial, porque en Mompox hay una fuerte élite criolla, donde se da la supremacía de lo blanco. A pesar de que su padre era un político muy prestigioso y sin embargo es rechazado por el color de su piel. En Bogotá recibe también el rechazo y ahí es donde nosotros entramos a analizar cómo un negro en Bogotá llega a tratar y a enaltecer a su gente, a la gente de su raza, el boga. Los champanes negreros en esa época hacían escala en Mompox. Los bogas y los jaladores eran unos morenos y por las tardes cuando ya cerraban los barcos, esos negros los convertían en gladiadores. De ahí hacían sus luchas de boxeo, luchas libres. El boga era una persona que tomaba sus propias decisiones y la élite criolla lo respetaba, porque ellos sabían que sin bogas no había comercio. Para Candelario Obeso es importante el boga porque representa la identidad del negro. Él escribe tal cual como hablan los negros. Utiliza el idioma español, pero enaltece el dialecto costeño. Es una poesía que es muy especial, muy raizal, que es una poesía doliente. Estamos hablando de un Mompox selvático, exuberante, ribereño, una realidad bastante disímil de entender para un blanco. Tal vez por su sambo amado, de oriente suspirará, o tal vez ni me recuerda, llorar, llorar. Más allá del racismo, lo que le hace que el círculo cultural y literario del país le cierre las puertas a Candelario Obeso es el mismo contenido como tal de su producción. Hay una cantidad de obstáculos que se le presentaron a Candelario Obeso. El color de su piel, su pobreza, porque Candelario Obeso nunca pudo comprar un libro, sino que lo prestaba, se lo prestaba a sus amigos. La mayor parte de los intelectuales capitalinos eran de origen, de linaje europeo. Y meterse un negro entre europeos, eso era algo muy difícil. Bogotá está presente en la obra de Candelario Obeso. Secundino el Zapatero, que es una obra de teatro que él hizo, el contexto donde se da la obra es en Bogotá. En Cantos Populares de mi Tierra se habla de una Bogotá fría, cruel, que recibe mal al provinciano. Y así los poetas han caminado las calles y el tiempo. Queda el legado ahora de las generaciones nuevas como la otra luz de nuestro cielo. Yo creo que en Colombia, en el siglo XIX, debieron haber otras personas de raza negra que pudieron estar creando un tipo de producción poética desde la identidad de lo negro. Sin embargo, Candelario Obeso fue el único que pudo publicar porque se atrevió a llegar al centro donde se puede publicar esa producción poética. Casi toda la cultura que nos ha llegado del siglo XIX pertenece a la generación de Obeso. Fueron años de tan intensa movida cultural que Bogotá llegó a tener 24 periódicos circulando al mismo tiempo. Y Obeso supo poner a su favor esos aires literarios capitalinos.
Que haya logrado entrar o asomarse siquiera a pesar de su piel mulata es ya un testimonio de la calidad de sus versos. Candelario Obeso tuvo relación directa y cotidiana con los letrados y poetas de la época. Hay varios poemas que él dedica a Rafael Pombo, a los Caricuervo. Hasta llegar a un momento que tenía un reconocimiento y un aprecio por parte de personajes de la talla de Rafael Núñez. ¿Por qué se codea con ellos? Porque le ven la inteligencia, que a pesar de ser negro y toda cosa, era un joven muy inteligente. Y entra a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería y al mismo tiempo estudiaba Derecho y Ciencias Políticas. Mientras se divertía de manera irreverente con sus compañeros de letras en la Plaza de Bolívar, Francisco Javier Zurda lo recrimina y se refiere a él como un macho negro. A lo que Obeso contestó que prefería ser un macho negro y no un burro blanco. Es una persona que llegaba de la provincia, también era sinónimo de otredad. Eso también traía exclusión. ¿Y usted, amiga, qué hace? ¿Un juguito? Por mi descendencia afro, jamás he tenido discriminación. Pero sí he visto la discriminación en algunas personas en mi propia región. Aquí hay familias que todavía ostentan títulos y se enorgullecen por tener esos abolengos. Hacen muchos chistes, muchas cosas hacia los negros. El Mompox actual es un Mompox que vive de su historia, de su tradición. Todavía se conservan algunos aspectos relacionados con la cultura, pero está muy debilitado en lo que tiene que ver con la parte del comercio, de la industria. La razón para quedarse en Mompox es que Mompox ofrece mucha paz, sus tradiciones, sus costumbres, la conservación de sus monumentos, de su arquitectura, de su Semana Santa. Eso es lo que a los momposinos nos gusta. Para el año de 1877, Obeso publica Cantos Populares de mi Tierra, obra que se convertiría en su insignia literaria, no solo por la representación cultural que de su pueblo contenía, sino también por considerarse el poema con el que nació la poesía negra. Para mí el aporte más importante que tiene Candelario Obeso es precisamente incluir una tradición oral, antes desconocida para el país, de lo negro, de lo musical, de lo popular. Hay una opinión de algunos de los investigadores de literatura que hablan que él juega en dos cuerdas, la cuerda del idioma español y la cuerda del idioma de los negros. Intenta darle una reivindicación de lo negro desde el centro de poder con su producción literaria y poética, reivindicando su lengua, su tradición, su música y su cultura. En Obeso, el orgullo afrodescendiente corría por sus venas. Todos los males de la nación estuvieron reflejados en nuestro poeta. Fue pobre, negro y de la provincia, en una nación blanca, criolla y centralista. No solo contra el racismo tuvo que luchar, pero con todo en contra. Incluso la corriente del Magdalena llegó hasta donde ninguno de los suyos lo hizo. Los méritos de la obra de Cantos Populares de mi Tierra es el negro que ha sido humillado, que ha sido discriminado, ha sido enaltecido con la obra de Candelario Obeso. Sin embargo, él no solamente trabajó en los Cantos Populares de mi Tierra. Publicó gramáticas del inglés, del francés, publicó poesía, obras de teatro, que daban cuenta también con la realidad nacional. Hacía muchos escritos para los periódicos y las revistas de la época. Muchos poemas también, como El Cocuyo, como La Guerra de Independencia. O sea que él era muy completo en lo que tiene que ver con la literatura. Con arte sabrán del hierro, se roma la mapaná, cotanti firme la pena, no hay más
no hay más. ¿Por qué Candelario Beso es desconocido en el ámbito nacional? Pienso que no se le ha dado una mayor publicación. Su creación literaria, su creación poética, no fue dada a conocer por la connotación misma de la estructura que él hizo de la poesía. La llamó poesía negra. No hubo una recepción por parte del país ni a nivel internacional de la obra de Candelario Beso. Incluso hoy en día, con esos espacios reivindicativos de lo negro, desde lo cultural, desde lo económico y político, no se le reconoce aún lo suficiente. La escritura creativa es una fuerza que a veces va en contravía de la vida. Como la historia de muchos poetas, la de Obeso tuvo un final prematuro que nos impidió conocer seguramente muchos otros versos. Candelario Beso de Mompox, ahora en estos momentos, es considerado el hijo más importante que ha dado Mompox. Ahora sí lo aprecian mucho y ahora los niños lo vemos declamando muchos poemas de Candelario Beso. Hay un mausoleo en el cementerio municipal que lo erigieron en el año de 1948 en su honor. Hay un colegio de Mompox que se llama Liceo Candelario Beso. En la alcaldía municipal, el salón de conferencias, el salón de actos se llama Salón Candelario Beso. La bella tierra de Obeso, aquella villa de Mompox, es la cuna donde nació cada uno de sus versos. En la actualidad, todavía se mantienen muchos obstáculos para que un escritor negro tome fuerza en su literatura. Hay institutos en el país que le cierran las puertas a los temas negros. En Colombia lo que hace falta para que tenga más connotación el trabajo literario del afrodescendiente es una política de verdad a nivel cultural que pueda fomentar ese desarrollo en el afrocolombiano. En mi trabajo personal, ya de la 10ª, pues me han acogido los medios locales. Ya a nivel nacional son pocos los espacios que me dan. Nacido antes de la manumisión definitiva de los esclavos en Colombia, su corta vida fue una carrera de ires y venires en busca de un sueño que logró alcanzar pese a sus limitaciones de clase y raza. La sociedad le cobró su origen provinciano, sus ancestros negros y su pobreza de cuna, pero aún así supo ganarse un lugar en el panteón de los poetas colombianos. Hoy en día, la obra de Candelario Beso sigue siendo contestataria, sigue siendo violenta, y otra cosa tiene que ver con la inclusión que debe tener la educación de este tipo de literaturas, otras de estas literaturas de orilla, que no se les reconoce como parte fundamental de la formación de una identidad nacional. Candelario Beso estuvo oculto mucho tiempo. Ahora hace poco es que vienen a ver el valor de sus poemas. Los colegios están tomando conciencia de la importancia que las nuevas generaciones tengan conocimiento de lo que fue Obeso dentro de la poesía. Y donde las universidades de Colombia e incluso de Centroamérica y hasta de España lo comienzan a estudiar. Las razones por las que Candelario Beso debe ser parte del currículo escolar: primero, conforma el imaginario de la identidad nacional desde lo incluyente. Dos, le da una visión mucho más amplia de lo que es el contexto del siglo XIX de Colombia. Y tercero, nos muestra esa tradición del negro que reconfigura nuestra forma de ser como colombianos. El legado que deja Candelario Beso con sus poemas ha enaltecido al negro. El dialecto del negro lo han conocido universalmente, ha enriquecido el idioma español y la literatura colombiana, porque lo tenemos como el precursor de la poesía negra en América. Candelario Beso es símbolo de la diferencia y la riqueza étnica del país. Él enseñó que la buena poesía también nace de un alma negra, que el amor y la nostalgia no tienen color. Eso fue lo que nos mostró Candelario
el interior negro de un país que quería ser blanco.